Hoy vamos a abordar un tema realmente que a mí personalmente me apasiona y que tiene que ver con las relaciones de trabajo y fundamentalmente con todo aquello que de algún modo genera algún tipo de inconvenientes en la actividad normal de cada uno de los individuos, de cada uno de nosotros. Con motivo u ocasión del trabajo pueden generarse algunos aspectos en las conductas, en la salud. Bueno, para eso están los especialistas y para ello hemos convocado nuevamente a la licenciada Mara Diz, que es psicóloga de trabajo y además una especialista en este tema de lo que significa el estrés laboral también. Así que con ella vamos a tratar de charlar, ver qué pasa, qué deja de pasar, cómo está la sociedad y, en fin, clarificar conceptos, fundamentalmente. Gracias por estar. No, gracias por invitarme. Pero por favor, es un gusto. Estamos viviendo en una sociedad muy especial. Estamos viviendo a un ritmo muy particular. Yo no sé si se da solamente en este país o si se da en general en el mundo, pero pareciera que los conflictos que surgen en el trabajo o con motivo del trabajo han generado problemas de salud, estrés, otro tipo de cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, el estrés va creciendo, al menos en todo el mundo occidental de que tenemos registro. En Estados Unidos, de una década a otra, incluso en la década 2005, que era una época en que estaba Clinton, que había una economía, una seguridad laboral, el estrés se había duplicado con respecto a 10 años anteriores. Estados Unidos gasta 300.000 millones de dólares al año en temas derivados del estrés. Ah, la, la. Que tiene que ver ausentismo, cobertura legal, cobertura médica, etcétera, etcétera. La Unión Europea gasta el 3% del PBI en temas relacionados con el estrés y la salud mental de los trabajadores. Y por supuesto que en Argentina no hay estadísticas tan extensas, pero una que se hizo hace 2 o 3 años hablaba de que el 80% de los argentinos decía que padecía algún tipo de síntoma de estrés. Y otro dato muy importante que a mí me preocupa mucho, año 2006-2007, la Sociedad de Medicina del Estrés y la Asociación Cardiológica Argentina hizo un estudio en el cual decía que en los últimos 10 años los infartos en la franja etaria de los 30 había crecido un 25%. Y esto tenía que ver consecuencia con el estilo de vida, con el ritmo con el que se vivía y se trabajaba. Y un infarto en la franja de los 30 años es mucho más mortal que un infarto a los 50 años, porque es una especie como de carga adrenalínica que hace saltar los tapones, ¿no? Así que el estrés es absolutamente democrático y si no hacemos algo para lograr adaptarnos y compensar lo que significa vivir en este mundo hoy, vamos a pagar un costo altísimo todos, no solamente en costos laborales, sino en costos personales, de calidad de vida. ¿Nos tenemos que educar nuevamente? Sí, sí, aprendimos en una época donde el mundo se manejaba de otro modo. Yo digo que aprendimos a manejar un Fiat 600 y ahora estamos al mando de un Fórmula 1. ¿Son autos? Sí. ¿Se manejan igual? No. El entrenamiento que uno tiene que tener para aguantar la presión de 350 kilómetros por hora no es la misma cuando uno iba a 90. El tiempo de respuesta, etcétera. Así que hay que aprender a vivir y a trabajar, que no implica cambiar todo porque si no uno se asusta, sino ir haciendo algunos cambios, que algunos son muy pequeños, pero que son significativamente importantes, para ir compensando este ritmo, ¿no? Porque el que corre en un Fórmula 1 corre 2 horas, no pueden correr más, y uno corre a lo largo del día, nadie corre 8. Usted sabe que cuando en algún momento de mi vida investigaba todo esto que tenía que ver un poco también con la vinculación con los problemas de jubilación o los regímenes jubilatorios, en el estudio que realizábamos habíamos descubierto que determinadas profesiones o trabajos
requerían un determinado tiempo de trabajo, o sea, los pilotos de avión, tantas horas de vuelo o tanto tiempo en un avión, los motorman o la gente que estaba en los subtes también, Sí. los que estaban frente Los al teléfono, humanistas. exactamente, todos tenían tiempos y se habían regulado específicamente Ujú. los horarios dentro de los cuales la atención podía permanecer perfectamente bien encuadrada dentro de los esquemas de trabajo, pero pasándose de esos límites empezaba a generar conflictos, que de algún modo estamos derivando en esto que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, hay tareas que por su misma composición tienden a producir mayor tensión que otras. Te decía, por ejemplo, que los submarinistas, tengo entendido que hay una reglamentación internacional que no pueden estar embarcados más de 70 días, aunque no estén en conflicto bélico, ¿no? Así sea en paz, porque es el tiempo que creen que una persona entrenada puede soportar la presión de estar debajo del agua. Sí, como una especie de claustrofobia Sí. que les puede dar. Hansely, que es uno de los que más estudió sobre estrés, diríamos que casi es el padre, dice que el estrés es como las cuerdas de un violín. Muy flojo suena mal. Y uno, si tiene poco trabajo, si no tiene desafío, todos necesitamos un monto de estrés para sentirnos con vida, energizados. Pero si está muy tenso, se rompe. La tensión, que cada uno tiene un nivel de tensión que es absolutamente particular, ¿no? Es decir, lo que aguanta Juan no es lo mismo que aguanta Pedro o que aguanta María, y depende incluso del momento del día, incluso del momento vital en que esté. Cada uno tiene una tensión que necesita sostener para sentirse bien. Esto varía. Lo que pasa es que me parece que este último tiempo estamos tensando, y en algunos casos hasta además se piensa que vivir con este nivel de tensión es bueno, ¿no? Es como que uno está adecuado. En realidad, para mí la clave está en que es cierto que la tensión es buena, eleva la respuesta inmunológica, un poco de estrés, te decía, es muy bueno, pero el tema es empezar a aprender a frenar cuando uno puede, porque el mundo en el que estamos nos ha acelerado y hemos perdido de mano el freno. Usted sabe que usted mencionó un aspecto realmente importante, es decir, el mundo acelerado. Sí, ha cambiado el mundo. Absolutamente. La sociedad cambió. Uh-huh. Es decir, la sociedad de consumo de algún modo ha generado otra serie de conflictos que no se daban, o por desconocimiento o porque esta globalización realmente trajo aparejado estos problemas. Entonces, el ritmo que se vive es distinto. Sí, hoy todo es más rápido, las comunicaciones, la información, la comida, el transporte, y además uno se ha adecuado tanto que, recuerdo cuando escribía una carta hace 15 años atrás, era 15 días para que llegara a Córdoba, no le digo a Madrid, otros días 15 días para volver, uno te tomaba un mes para saber la respuesta de con quién se quería comunicar. Hoy le mandan un archivo que tarda 40 segundos en bajar y uno dice, ¿cómo tarda? Tengo que poner una banda más ancha. Son 40 segundos. Esto me obliga a continuar con alguna pregunta que tiene que ver con estas características que están involucradas a lo mejor dentro del estrés, que es el pánico, la ansiedad, todo esto que estábamos... ¿Es así? ¿Dentro del estrés está esto? ¿O son sintomatologías que surgen como consecuencia de otras cosas? El estrés no tiene un solo síntoma que digamos, bueno, si uno tiene esto, es que tiene estrés. Tiene una serie de síntomas que si no corresponden a otra cosa, son indicadores de estrés. La ansiedad y el estrés son primos hermanos. No hay estrés sin ansiedad y no hay ansiedad sin un poco de estrés. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un temor a algo incierto, algo que puede pasar, pero no sé ni cuándo, ni dónde, ni siquiera si va a pasar. ¿Y qué pasa hoy en el mundo? Lo que ha cambiado es la imposibilidad de predecir qué va a pasar dentro de 2 días. Yo antes, si estaba bien formada, era una persona responsable y me llevaba bien con mis compañeros, entraba en una empresa como portero y terminaba como gerente y ahí me jubilaba. Hoy puede ser un excelente profesional, absolutamente responsable, con una muy buena relación,
pero sin embargo las empresas se funden en el sentido, se fusionan, desaparecen, se venden, cambian líneas de productos y uno siente que el proyecto laboral no depende de uno como dependía antes. Esta sensación incierta de un mundo que va cambiando, que antes teníamos la casa para toda la vida, la heladera para toda la vida, todo para toda la vida y ahora 2 años y desaparece, produce una sensación de alarma, de estar pendiente y de tratar de controlar todos esos cambios imposibles, y esto eleva la ansiedad. Y esta velocidad de la que hablábamos también eleva la ansiedad. Es decir, uno va como arriado por el ritmo. Haga la prueba un día de mirar cualquier programa de televisión de aire que no sea un programa político. Fíjese cuánto tiempo está la cámara fija en una imagen, no más de 3 segundos. ¿Por qué? Porque si no la gente se aburre. Hay que estar todo el tiempo sobreestimulado, lo que significa un esfuerzo cerebral, porque, ¿no? Todo el tiempo, y si la cámara está un poco más de tiempo, como por ahí está acá, porque es otro tipo de programa, parece que uno no mantiene la atención. Usted sabe que le iba a preguntar si la angustia está involucrada dentro de lo que es la ansiedad, o la ansiedad trae aparejada la angustia, porque son aspectos que están casi ahí ligados, ¿no? Es decir, porque realmente genera estados en el ánimo de uno que son muy especiales, ¿no? Es decir, y puede llegar a la angustia, es decir, ¿qué es lo que está pasando? Sí, es posible que en una primera etapa la ansiedad sea registrada casi exclusivamente como nerviosismo, alarma, estar siempre tenso, ¿no? Con esta cosa de a ver qué pasa. Ahora, cuando esto se mantiene, o el estrés se mantiene y pasa de la etapa de resistencia, porque el estrés tiene 3 etapas, la alarma, que es muy cortita, 4 segundos, después pasa la etapa de resistencia, y cuando en la etapa de resistencia uno empieza a agotarse, termina en la etapa de agotamiento, y en esta etapa es cuando aparece la angustia y la depresión. La mayoría de las licencias psiquiátricas, esos que se dan en las empresas por 2 o 3 meses, son la consecuencia de un estrés mantenido durante mucho tiempo, donde llega un momento en que la persona está absolutamente quebrada y ya no le importa si la echan, si tiene dinero, no tiene ni siquiera fuerza para levantarse de la cama. ¿Cómo que se deja estar? La angustia lo invade y entra en una depresión psiquiátrica, una depresión, no un bajón. Vamos a dejarlo aquí, doctora. Muchas gracias por estar. Por supuesto, la voy a invitar otras veces porque me encanta tratar este tema. Así que, y por lo menos la gente vamos a clasificar conceptos. Démosle 20 minutos a cada uno como para que rebobine. Muchas gracias, y para mí es un placer estar aquí y hablar de esto que realmente es mi vocación. Pero por favor, gracias por estar.